Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming, entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicaz, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Muy buenos días y bienvenidos a Hoy en Broadcast. Estamos ya en el capítulo número 28 de este show. Estamos muy contentos de estar aquí en las instalaciones de 305 Broadcast, este maravilloso showroom donde tenemos todos los juguetes de Visual Radio, consolas IP, cámaras PTZ, talent stations de Wheatstone, por supuesto el software Avicaz. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del fabricante de estos brazos de micrófono que tenemos aquí en nuestros estudios, el señor Jeff Williams de la fábrica YELLOWTEK, también conocida como Mica. Así que hoy Jeff nos va a hablar de los nuevos productos que Mica tiene, las nuevas configuraciones, soluciones que han dado para este momento de pandemia y también algunos nuevos productos que tienen para el mundo del podcasting. Así que vamos a un pequeño break y ya volvemos con Jeff Williams de YELLOWTEK. Esta es la serie de transmisores NETS fabricados por AB Electrónica. Y quiero primero dar los puntos de relevancia sobre el hardware del equipo para luego adentrarnos al software del mismo. En primer lugar, tenemos una tapa removible con un filtro para que no entre polvo dentro de nuestro transmisor. El transmisor cuenta con fuentes removibles desde el panel frontal Hot Swappable, así lo podemos cambiar en caliente. En el caso del transmisor de 5 kilos, contamos con 3 fuentes de poder y una es completamente redundante, de manera de que si se te va una fuente, continuarás con 5 kilovatios de potencia. En la parte posterior del equipo, lo primero que vamos a notar es que tenemos los ventiladores muy fáciles de remover en caliente, solamente quitando 4 tornillos y un jumper cable. Contamos con múltiples entradas de audio, izquierdo-derecho, 2 entradas de audio MPX, entrada AS-EBU, un códec IP, receptor de FM para repetidores, una tarjeta SD para audio backup y le puedo incluir hasta 2 tarjetas receptoras de satélite adicionalmente. También en la parte frontal del transmisor contamos con un jack de audífono, donde no solamente podré monitorear lo que está saliendo al aire, sino cualquiera de mis fuentes de entradas que mencioné anteriormente. Una de las principales características que más me gusta del equipo NETS es la posibilidad de tener una salida de audio multiplexado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo el audio procesado, puedo enviarle de esta manera el audio en forma MPX a todos los transmisores que están en mi cadena de radio, ahorrándole hacia la empresa cientos de miles de dólares en códecs y procesadores de audio. Todo esto acompañado de una sencilla interfase de software que nos permite monitorear y controlar todos los parámetros del equipo. En el menú principal, inmediatamente vemos la potencia del transmisor, su reflejada y la frecuencia asignada. De igual forma, de manera muy intuitiva, podemos observar el consumo de cada una de las fuentes de poder y los datos al interno del equipo, como temperatura, humedad, inclusive corrosión. En la pantalla de estatus, la información de las fuentes de poder y de los ventiladores habla por sí sola. En la pantalla del modulador o del excitador, leemos qué fuente fue asignada a nuestro transmisor y podemos ver todos los parámetros adicionales, inclusive cómo ajustar el receptor de FM o las tarjetas satelitales. En la pantalla del MPX podemos asignar si tenemos un procesador de audio o queremos generar el estéreo al interno. También podemos configurar la salida del audio multiplexado. Y por supuesto, la serie NETS incluye RDS y en esta pantalla podemos configurar todos sus parámetros. Finalmente, la configuración de las notificaciones son muy amigables. Al asignar qué alarma le puedo dar a cada una, con indicadores LEDs, enviando un email o enviando un mensaje de texto. Así que amigos, esta es la serie de transmisores NETS. Ya saben, pueden comunicarse conmigo en los teléfonos que salen en pantalla y les recomiendo que visiten nuestro nuevo website 305broadcast.com.
Lo actual de Hoy en Broadcast. Muy bien, y seguimos aquí en Hoy en Broadcast y como les había mencionado tenemos a nuestro invitado especial Jeff Williams desde California. Jeff, welcome to Hoy en Broadcast. How are you? I am excellent, and you? Great, great. Glad to see you. Welcome to Hoy en Broadcast. This is a show that we do for passionate broadcasters for both languages. This is a bilingual show for our good customers in the Caribbean, customers here in the U.S., and of course our customers from South America that only speaks Spanish. And I will translate for you. Don't worry. Thank you. Perfect. So, okay, Jeff, well, YELLOWTEK is a really popular brand. I'd like you to tell us a little bit about YELLOWTEK. When did YELLOWTEK started? I know you guys are super popular for your microphone arms and your monitor arms, but we're going to discuss some other new and cool products that you guys make out of Germany. Can you please tell us a little bit about YELLOWTEK in general, please? Sure. YELLOWTEK was founded by an extremely large integration company in Germany, based in Germany, that did lots of studio build-outs throughout Europe. And in the process of them building out studios, they kind of sat back and said, gee, we wish we had this. Gee, we wish we had that. In other words, each one of our products are unique in the sense that it's something that's different, that stands out on its own, that's kind of a niche product, that's something that would take a studio to the next level. In fact, one of the first products was called the PUC, the PUC, which is an audio interface. It was actually a round plastic box that looked like a hockey puck. In the end, we'll discuss this a little bit later on, it's definitely improved over time because of technology changing. But then they've added into adding into recording microphones, and then into building microphone arms that don't have external springs or make noise when you move them around. And then in addition to that, now with video-friendly studios, like the microphone arm that you have in front of you, Alfonso, Exactly. now we have low-profile mic arms, so you have that nice, clean video shot in a studio. And it works out very, very well. So we're pretty cutting edge on that technology for basically radio and television studio build-outs. Yes, and it's amazing, no? How out of necessity you guys found the right niche for products that people used to take for granted, no? Because nobody paid much attention before to the looks of a microphone arm until you guys came into the game, no? Correct. I mean, you know, we wanted to make sure that studios look modern, not looking like there was something from the 1950s. Excellent. Great. Jeff, okay, let me translate this to our audience that speaks Spanish. And while we do that, you can go ahead and start the process of sharing your screen, because I know you have some really cool stuff to show us. So, para nuestra audiencia en español, aquí tenemos a Jeff Williams de YELLOWTEK. YELLOWTEK, también conocida como Mica, y parte de lo que hice en el programa al principio fue preguntarle, a mí siempre me da curiosidad cómo empiezan las fábricas, cuál fue el motivo, qué los hizo ser lo que son hoy en día, porque YELLOWTEK hoy en día es una fábrica muy reconocida mundialmente, y ellos fueron pioneros en este sentido porque me está ahí comentando Jeff que crecieron gracias a la necesidad del mercado. Fue hecha por un grupo de ingenieros que son integradores, y tras tener tantas instalaciones y necesidad de instalaciones, lo primero que comenzaron a hacer era una interfase de audio entre la computadora y los equipos de audio, como una interfase de USB, por poderlo decir de esa manera, hoy conocido como el POC. Y después fueron yendo con nuevos productos como son los brazos de micrófonos, como este brazo de micrófono que es ideal para este tema del visual radio, porque no le corta la cámara, la vista a la persona. Y un equipo que antes la gente tomaba por sentado, pues se ha convertido ahora en una necesidad, y la gente de hecho invierte en este tipo de brazos para tener una emisora con un mejor look y unos estudios con un mejor look para entregarle siempre lo mejor a la audiencia. Ahí podemos ver la pantalla de Jeff. Jeff, I see you're sharing your screen, and that's a nice set of talk show room that you have over there, no? Right. These are some pictures from the Ryan Seacrest studios that are currently being built in Orlando, Florida. And this is a side shot of what our low-profile mic arms look like on kind of a different setup, to where it's on a riser for that studio, but it works out very well for that particular facility. That's great. And then he also has studios in Atlanta in a hospital, I believe, right?
Seacrest is of course, famous American star, so to speak. He is chosen to create studios at children's hospitals around the United States. Right. This happens to be studio number 11 he has built. Oh, wow. Oh, I didn't know he had that Yeah, many he has studios. Nashville, Washington, D.C., Cincinnati, Denver, Orange County, and California, and other places too. Amazing, amazing. Nos So está that's one comentando Jeff que estos son los estudios de Ryan Seacrest. Él es un artista muy popular aquí en los Estados Unidos, un host muy popular aquí en los Estados Unidos. Y este es el estudio número 11. Él ha hecho estudios en hospitales de niños para incentivar no solamente que los niños puedan en algunos momentos usar los estudios y meterse en la tecnología del broadcasting, pero también para crear desde ahí contenido en beneficio de los niños que están en estos hospitales. Okay, Jeff, can you show us what's new on YELLOWTEK? And not only in the microphone arms and monitor arms, because I believe you guys has created some new sets that makes our life and the life of our customers a lot easier when it's the time to configure these sets. I think that's great you brought that up. One thing we've learned, and I'm going to move my screen around here so you can all see it right here. And this brochure is available on the yellowtek.com website under downloads, and it's referred to as product brief. Perfect. Is that we've come out with a full brochure where it shows different styles of build outs of what we make. We have a lot of parts that we sell to make a great studio setup. In our situation right here is that we realize that so many of those parts, people don't realize how they come together or what it takes to make it happen. So we came out with sets with single part numbers in addition to part numbers that make up that set. So let's say you look at a certain picture and say, wow, I like the fact that there's a mic arm and two monitor arms on that pole, but I might want to add an iPad holder onto it. So that way you can look at that set and then go look through our product brief and find the iPad holder and figure out how to add that to that set. Excellent tool for both your distributors and customers, of course. Oh, it helps all of us. Exactly. It allows us to look at a picture and go, wow, that's what it takes to make this happen. And it makes your life easier, Alfonso, your customer's life a lot easier. And of course, we can answer questions anytime. Excelente, excelente. Nos está comentando Jeff, y esto es algo que hasta nosotros mismos como distribuidores de YELLOWTEK lo necesitamos, y sé que le va a hacer la vida muy sencilla a nuestros clientes. Ellos han creado unos sets con un número de parte único, el cual incluye los otros números de partes que conforman ese set. De esta manera, para ustedes que necesiten hacer una configuración especial de poner un brazo de micrófono tipo para Visual Radio, o que de un lado tenga el monitor o que tenga 2, 3 monitores, de esta forma se pueden ver fácilmente los sets. Nosotros en nuestro website de 305 Broadcast tenemos cada uno de estos sets de una forma muy sencilla de ubicar, así que realmente los invito a visitar nuestro website, que de hecho lo renovamos el 4 de septiembre, el día que cumplió años mi hija. Así que celebramos el cumpleaños de mi hija con un nuevo website para 305 Broadcast. Y cualquier cosa, estamos aquí para ayudarlos. Justamente, cada vez que usted necesita hacer un set, quiere ver cómo configurar su estudio, para eso está el equipo de 305 para ayudarle en todas estas configuraciones. Great. Jeff, I wanted to ask you, for this pandemic, in these times of pandemic, where everybody has, as you well said before, everybody has a studio in their homes, what is a popular product from YELLOWTEK? Well, we happen to have 3 of them right here. I just changed them on my screen. Okay. We earlier I made reference to our USB sound interface called the Puck. Okay. That has since been updated from the original model, which I described as being round and black and looking like a hockey puck. But we now have 3 different models. One happens to be an AES only model, meaning that you have AES audio going in and out of your computer. We have an analog version, which is the second one on this picture, in the middle one. And then at the bottom, the one that's actually become most popular during this pandemic is called the Puck 2 Leah. The Puck 2 Leah is for 2 microphones to be able to go in and out of a computer.
In addition to that, it has a headphone jack right in the front, so you can listen to the audio coming to and from the computer, plus the knob in the front for the audio levels for your headphones. And then in the back, it has another output for speakers. Okay. So think of it this way. You can take a laptop in that little box, and now you have a studio on the road. That's true. And it's especially been quite popular for pandemic in-home users. Excellent. Le estaba preguntando a Jeff qué productos ha desarrollado YELLOWTEK por estos tiempos de pandemia, qué es lo que más ellos han vendido en estos momentos de pandemia, y nos está mostrando aquí en pantalla. Ellos tienen 3 versiones de esta interfase de audio que se llama el POC. La primera interfase, que es la que observamos arriba, es la que tiene solamente entradas y salidas AS digitales. La segunda tiene entradas y salidas análogas. Y la tercera, que es la que vemos en la parte de abajo, es la que se ha hecho más popular porque tiene 2 entradas de micrófono, como lo podemos ver ahí en la pantalla. Incluye una salida de audífono y tiene un pequeño pod rotatorio para uno poder ajustar los niveles. De manera de que estoy hablando muy rápido, de manera de que prácticamente tenemos un estudio portátil donde nos podemos llevar nuestro laptop, nuestro par de micrófonos y el POC, y podemos grabar o hacer un streaming desde cualquier sitio que nosotros podamos estar. Excelente producto, sobre todo diseñado para este tipo de necesidades que tenemos actualmente. My last question, Jeff. You know, the podcast world has grown a lot. Actually, I believe the last time you and me met personally was in Orlando in a really well trade show for the podcast industry. It's an industry that many of us in the broadcast used to take for granted and now has become an important market share. What does Mika has or YELLOWTEK? Is Mika or YELLOWTEK? How should I call it? What's the difference? Well, think of it this way. YELLOWTEK is the company, and Mika happens to be the brand of mic arms and monitor arms. Okay, got it. Now I have it this way, like a Toyota Camry. Got it. Okay, now finally, after 10 years, now I understand the difference. Thank you. So I was asking you, for the podcast industry, what do you guys have to offer now? Well, we just came out with a portable recorder, and just to give a little history, back to one of those things that our original founders of YELLOWTEK have really mastered themselves on, is that over 10 years ago, they were at a particular facility, and the broadcaster was going, gee, we wish we had a all-in-one recorder that fits in one hand. And so they developed this unit called the IXM. It's a portable recorder to where it's a microphone, a handle, a record button, a stop button, a built-in memory, or actually an SD card-based memory. And then the original IXM, which we still build and sell quite a few of, has a built-in lithium-ion battery. To answer your question for the podcaster market, we have come out with a portable recorder called the IXM Podcaster. The only difference between the Pro model and the Podcaster model is that the Podcaster model only works with a cardioid head, which is actually primarily here in the North American market, the most popular head to be purchased. The IXM, the original IXM, allows you to change those heads. In other words, you can put an omnidirectional on it, or a cardioid or a supercardioid. With the Podcaster, it's just a cardioid head. It's a very good head. Both models offer this incredible feature to where it automatically levels the audio. In other words, you could be extremely loud and then whisper very quickly and then be loud again, and that audio is all leveled out to where it's all the same. Both models have that feature. The advantage of the Podcaster model is that it is less expensive because we eliminated the manufacturing part of the rechargeable battery and the charging structure, and then also standardize the audio to where it just works with a cardioid head. It's actually quite a great microphone. It sounds incredible and very, very professional sounding. It really does. I was really impressed the first time I tried it. And we did this example. We were screaming and then we were talking really softly, and it maintains the same level. Let me translate this to our Spanish audience. Le estaba preguntando a Jeff, la industria del podcasting es una industria creciente, ya multimillonaria, que ahora se le está prestando mucha importancia,
y pues muchas fábricas que hacen productos para broadcasters también ahora hacen productos para podcasters. Y uno de los productos que YELLOWTEK ha desarrollado es esta versión del YXM. Ellos ya tenían estas grabadoras. Esta es una grabadora para reporteros. Ellos las usaban antes con una batería. Bueno, todavía tienen ese modelo para broadcasters profesionales, con una batería interna de litio. Y uno le podía cambiar los cabezales. Tenían cabezas de Beyer Dynamic y, si no me equivoco, de Audio-Técnica también. Pero ellos sacaron este nuevo modelo para podcaster y nada más usa un tipo de cabeza y la batería son baterías que uno puede reemplazar uno mismo en el mercado. Con esto pudieron abaratar el costo de la grabadora, y algo que tiene esta grabadora que realmente es impresionante es la tecnología. Uno puede estar en un sitio ruidoso y uno puede estar gritando y de repente uno va a hablar bajito y él mantiene absolutamente el mismo nivel sin que uno tenga que hacer ningún tipo de ajustes a los niveles de audio. Él ya lo hace automáticamente. Así que si están buscando un producto de muy buena calidad para los reporteros, el IXM de Podcasters es la solución, y lo tenemos en nuestro website de 305 Broadcast. Así que lo instamos a que visiten nuestro website frecuentemente. Y si quieren me pueden llamar y yo les doy el código de descuento especial para todos los amigos de 305 Broadcast. Okay, Jeff, well, it was great having you here. I hope it's not the last time. I hope we can have the opportunity to have you back again real soon. And I hope to see you in person soon after all this craziness finish, and we can get to our normal life and go to trade shows that we used to enjoy so much. I agree. And as always, it's always great seeing you, not only online, but also in person. Thank you, Jeff. All right, that was Jeff Williams from YELLOWTEK and Micah Arns. Now you know the difference between YELLOWTEK and Micah. And this is all for today. Guys, chicos, esto es todo por hoy. Ahí teníamos a Jeff Williams de YELLOWTEK y nos vemos en la próxima edición de Hoy en Broadcast. Muchas gracias y hasta luego. El 2020 ha sido un reto para todos nosotros, pero ¿qué podemos hacer? Somos apasionados de nuestra industria y de lo que hacemos. Es por eso que un grupo de profesionales hemos creado Hoy en Broadcast, para poder llevarles a ustedes directamente de la mano de cada uno de nuestros proveedores lo último en tecnología. Y algo nuevo para nosotros es hemos incorporado el audio sobre IP. Este transmisor tiene doble excitador. Ya la otra vez vimos la función doble excitador. Así que los invito a que se conecten este y todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de hoyenbroadcast.com o nuestras redes sociales.